Gian Marcelo, Gabo. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Están por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola Ale, buenas tardes. Buenas tardes, Horacio. Hola, Ricardo, Eli, Danilo. Wow, hay un montón de... Hola, Anaí. Buenísimo. Miren, por respeto a los presentes y a los puntuales, yo propongo que vayamos arrancando. Voy a hacer igual una breve introducción al ciclo. Muchos de los nombres que veo acá ya están participando. Adriana González también la veo. Máximo. Y hay muchas caras nuevas. Entonces, la intención es poder hacer un breve repaso de dónde surge esta charla, que es una de las primeras charlas que se están dando dentro del marco del ciclo participativo de hábitat sustentable de la ciudad del Alto Valle, en realidad, y por qué no regional. Bueno, la intención es poder contarles un poquito. Voy a compartir pantallas. Ahí se ve, pantalla completa. Sí, se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, esta es una de las primeras charlas, como les decía, del ciclo del Alto Valle, de hábitat sustentable. Hay muchas instituciones que están participando. Es impulsado por el municipio de Allen, pero también están participando, están enterados y están apoyando de distintos ministerios, como el del Interior, el de Ganadería y Pesca, el de Hábitat, el de Desarrollo Sustentable, el de Ambiente también. Y bueno, y está el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, la Universidad Nacional de Río Negro y los colegios de arquitectos de Río Negro y de Neuquén, Fundesur, los CET, 8, 21, bueno, no me quiero olvidar de ningún CET, de ningún número, pero nos están acompañando, al igual que la cooperativa 127 hectáreas de Neuquén, la Asociación Civil Sur. Bueno, la verdad que se está generando algo muy bueno, que tiene las puertas abiertas, que permite la incorporación de actores de manera permanente y un espacio en el cual en este momento se está empezando a generar proyectos que ahora les voy a estar contando y que tienen las puertas abiertas a la participación. Ahí va. Como les contaba, están participando en este momento 96 personas trabajando en equipos, arquitectura, agua y energía. Está el equipo de la universidad con el proyecto de vivienda sustentable, el grupo de gestión, el social productivo y educativo. Y la cualidad que tiene es que no solamente se trata de algo de la ciudad de Allen ni del Alto Valle, sino que están participando personas desde Salta, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Cruz, lo cual lo hace federal. Tenemos dos proyectos: el proyecto del Salón de Usos Múltiples Experimental, al igual que se hizo en Córdoba y en Mendoza. El Alto Valle va con una propuesta de salón de usos múltiples para mostrarle, digamos, a la gente lo que se puede hacer con los materiales naturales de que vamos a estar hablando hoy. Y por el otro lado hay un proyecto de vivienda municipal sustentable, donde los alumnos de la Universidad Nacional de Río Negro van a proyectar 5 prototipos, digamos, ¿no? La idea es poder generar charlas, poner el tema en la agenda, poder generar concientización, poder impulsar muchas cosas, y poder básicamente transferir y ponerlo al alcance de todos, digamos, ¿no? Con estas charlas, con las publicaciones que van a surgir, con los planos de libre descarga que van a surgir de estos proyectos también. En la clase de hoy, perdón, si alguien quiere hablar, directamente habla el micrófono, nos vamos charlando. Después voy a hacer una charla, digamos, de presentación, de introducción a estos temas, a la bioconstrucción, a la arquitectura sustentable y la bioarquitectura, obviamente desde nuestra humilde mirada, desde un espacio, desde un área de tecnologías sustentables del INTI, que estamos construyendo hace un tiempo y que se está enriqueciendo a fuerza de este tipo de trabajos. Mi nombre es Alejandro Domínguez, está Gabriel Bacaro, Liana Bernoco,
Ricardo Muir, Mónica Tedesco. Y bueno, primero queremos agradecer la posibilidad y la confianza del municipio por habernos llamado, por habernos convocado para replicar la experiencia SUME en la región, y después la participación que está teniendo los profesionales, las instituciones, las personas de la región con el ciclo. Es un ciclo que arrancó hace 6 meses y que ahora está generando, digamos, el inicio, digamos, de los proyectos, así que está buenísimo. En la charla de hoy vamos a hablar de marco legal y reglamentario, con la normativa de construcción con madera, con el entramado de madera como sistema constructivo tradicional, lo vamos a mencionar. También vamos a hacer un repaso de la normativa de construcción sismo resistente y de la normativa de construcción con tierra, lo que hay, digamos, disponible en el país y en la región. Vamos a hacer un repaso por algunos materiales de construcción, la tierra y la agricultura, cómo le aportan, y algunas técnicas constructivas. No vamos a peinar todas, pero por lo menos vamos a poder dar un pantallazo sobre el tapial, sobre los bloques de tierra comprimida, los adobes, los sistemas de entramados, algunos materiales para aislaciones como las fibras vegetales, la celulosa, la lana de oveja, y vamos a terminar con los revoques. Obviamente, bueno, va a ser una hora de cosas. A quienes no les gusta mucho el marco legal y el reglamentario, tengo preparada una presentación con muchas imágenes, así que, bueno, voy a ir disparando. Primero, quería empezar hablando de la bioconstrucción. Ancestralmente la humanidad se cobijó de la intemperie usando este tipo de materiales, ¿no? Los materiales naturales que tenía a la mano para construirse su hábitat. Entonces usó piedra, madera, fibras vegetales, arcilla, arena, incluso hielo. Con diversas técnicas se fueron materializando refugios que eran integrados al paisaje y que hoy forman parte de este patrimonio. Pero bueno, obviamente la revolución industrial y toda la idea de progreso lineal, y bueno, aparecieron prejuicios que asociaron a la bioconstrucción, a este uso de materiales naturales, con la precariedad. Y en muchos casos, sí, claro. También lo vincularon con el Chagas, o con problemas de comportamiento estructural. Digamos, lo que sucede en derrumbes por sismos, o ese tipo de eventos. Esto generó un menosprecio que motivó la pérdida de saberes. Bueno, esta industrialización hoy provoca el 40% de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Y bueno, y no da abasto para cubrir este déficit habitacional que tiene el país y que se estima en 3,5 millones de viviendas. Nosotros queremos hablar también de arquitectura sustentable, que propone mitigar el déficit de viviendas a la vez que minimiza ese impacto ambiental en las edificaciones. Y queremos hablar de la arquitectura bioclimática, que considera el entorno en el diseño, el clima, la orientación solar de la vivienda, la vegetación, que piensa en el uso de los materiales para generar un envolvente con iluminaciones naturales, con climatización natural, con uso de fuentes energéticas pasivas, como las ventilaciones. Afortunadamente se está dando un avance muy grande en el país. En universidades se están generando, se están multiplicando los cursos de extensión, las diplomaturas. Con esta mirada universitaria, digamos, empezamos a hablar de bioarquitectura, ¿no? Es esa rama, ese abordaje académico, digamos, que se abre paso para formalizar una oferta más amplia en universidades. Esa es imagen de las prácticas del taller de bioconstrucción de la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo. Y bueno, empiezan a cubrir esos déficits, ¿no? El déficit de información, el déficit de personal capacitado, de organismos de control instruidos. Bueno, a fuerza de trabajo, digamos, ¿no? También quería charlar un poco del marco legal y reglamentario, para entender un poco de qué se tratan los sistemas normativos de construcción que se originan en el país a principios del siglo XX. En Argentina la elaboración de los reglamentos nacionales está a cargo de 2 organismos, el INTI, a través del CIRSOC, y que redacta la normativa por mandato de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, y el Instituto para la Prevención Sísmica, el INPRES, que está en San Juan, y que se ocupa de los reglamentos de seguridad estructural, sismo resistente.
Argentina es un país federal y ese carácter le otorga, digamos, a cada provincia y municipio la posibilidad de elaborar sus propios reglamentos o adoptar los nacionales. Los reglamentos establecen requisitos generales fundamentales y de aplicación obligatoria, y generalmente el organismo que los aprueba y pone en vigencia es el encargado de la obra pública. Bueno, obviamente la vacancia de una reglamentación en muchos lugares motivó, digamos, de una reglamentación para el uso de la tierra, me refiero, por ejemplo, motivó, digamos, el surgimiento de muchas ordenanzas que intentan formalizar técnica y jurídicamente esta posibilidad. También están los códigos de edificación, el conjunto de normas técnicas, digamos, y en ellos se establecen los estándares de calidad, habitabilidad, seguridad, tecnología y materiales de construcción. Después están las normas, que se distinguen entre técnicas y jurídicas, se enfocan en la forma de cumplir los reglamentos. Y ahí tenemos la norma jurídica, o la ley o la ordenanza, que es el conjunto, digamos, de considerandos y artículos que indican qué se va a autorizar. Y la norma técnica, que es la reglamentación. Se puede dar simultáneo con la norma jurídica, pero básicamente consiste en el conjunto de parámetros técnicos para la implementación. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho con esto. Si vamos a lo que hay disponible, digamos, en Argentina para la construcción con madera, en Argentina está el reglamento INTI-CIRSOC 601, que es el reglamento argentino de estructuras de madera, y considera todos los requisitos, digamos, de comportamiento mecánico, durabilidad de las estructuras, todo ese tipo de cuestiones. Y para facilitar la interpretación de este reglamento 601 está el manual de aplicación de los criterios de diseño adoptado en el reglamento argentino de estructuras de madera, ese es el título, y después está la guía para el proyecto de estructuras de madera con bajo compromiso estructural, que hace foco en viviendas de una planta. Esta guía incluye ejemplos de aplicación que están buenos, y la verdad que este material es de libre descarga en la página web del INTI, y bueno, para aquellos que quieran indagar un poco en lo que es los reglamentos para construcciones de madera, ahí tienen 3 documentos. Y también hay material complementario como publicaciones de agroindustria, ahí está la página web, esta presentación después le hacen pausa y lo copian todo, agroindustria.gov.ar, y hay 3 documentos ahí de libre descarga, y está la web del INTI, inti.gov.ar, y hay 2 documentos, tabla voluntaria de medidas y la guía didáctica de clasificación visual, también para su libre descarga. En los materiales complementarios recomiendo este manual de construcción con madera, que es del 2019, que la verdad que está muy bien, y está también la guía introductoria para la construcción en madera. Dentro del ciclo vamos a tener el jueves que viene la posibilidad de aprender con el ingeniero Martín Sánchez Acosta del INTA, que nos va a estar, digamos, desarrollando más estos temas de reglamentarios y las características de la construcción con madera. Y esta es una tecnología que se está abriendo mucho paso, se llama entramado de madera, y hace poco tiempo es considerado tradicional. Se trata de esto. Es el platform frame, es el sistema de construcción seco más popular del mundo. Con este sistema se construyó todo Estados Unidos, Canadá, por ejemplo. Es un sistema que ya no necesita certificado de aptitud técnica en Argentina porque es considerado tradicional, o sea que eso lo equipara con estructuras de hormigón, hierro o mampostería. También se firmó un acuerdo para que el 10% de las viviendas financiadas por el Estado se construyan con madera, de lo que financia el Estado para planes de vivienda nacional. Ahí vemos algunas imágenes. Esta imagen es de un constructor de acá de Concordia que está colaborando también indirectamente con el ciclo como asesor. Y acá también tenemos los sistemas de pórtico, ¿no? Porque la materialización de estructuras de madera también se contempla el sistema de pórtico, y los reglamentos también, con esos reglamentos también se pueden calcular estas estructuras de elementos verticales y horizontales que se van conectando con nudos y que le otorgan resistencias, digamos, ¿no? Acá estamos viendo algunas imágenes del proyecto SUME de Córdoba, donde fuimos explicando de esta manera en una publicación, que también vamos a compartir ahora el link para que la puedan descargar. Se llama Bioarquitectura aplicada a un edificio público sustentable y es de libre descarga, es un PDF con un anexo de planos
para entender de qué manera y con esta forma sencilla, digamos, de contar la ingeniería o las estructuras, digamos, bueno, fuimos generando una publicación que tiene hipervínculos a 40 documentos nacionales. También, bueno, obviamente la importancia de en esa publicación generar las buenas prácticas para el uso de los materiales naturales, ¿no? También hay que mencionar la normativa de construcción sismorresistente, en este caso el reglamento Impresis SOC 103, que es la norma argentina para construcciones sismorresistentes. No vale decir antisísmicas, sino hay construcciones antisísmicas, se dice sismorresistentes. Su prioridad, bueno, básicamente la prioridad del reglamento este es evitar pérdidas de vidas humanas, lo que se logra asegurando la construcción. Y acá hay un mapa de zonificación que está en la 103, que identifica donde se identifican las zonas con diferente nivel de peligro sísmico. Los requerimientos reglamentarios varían según la zona donde se emplaza la obra. Ahí vemos en color rojo la zona de San Juan, zona 4, zona 3 la naranja, zona 2, zona 1, zona 0. Y ahí viene una referencia de colores. Y bueno, después hablar un poco del estado del arte de la normativa de la construcción con tierra. Hay que destacar que hay un interés creciente por diseñar y construir edificios que respondan al criterio de sustentabilidad, es cada vez mayor. Y la tierra ahí tiene un rol protagónico, porque es un material que está en todo el planeta. La conservación y la restauración del patrimonio también es un área en la que la normativa, digamos, resulta indispensable, ¿no? Porque hay mucho patrimonio. Nosotros tenemos aproximadamente 100 edificios como este está en Catamarca, pero hay 100 repartidos en el país, en tierra en el país, y se necesitan, digamos, normativas para cuidar este patrimonio histórico. Y desconocer esto es desconocer su valor, la extensión, los requerimientos de mantenimiento. No se puede perder esto. Bueno, o esto, ¿no? A nivel mundial. En Latinoamérica, a ver, en los últimos años, en los últimos 30 años diría, el impulso a la construcción con materiales naturales se empezó a resurgir, digamos, ¿no? Y también en vías de desarrollo, por distintos motivos. ¿No? O sea, en Latinoamérica, por ejemplo, porque por el déficit habitacional, que motivó a la gente a la autoconstrucción. El 60% de las viviendas en América Latina y el Caribe son autoconstruidas, y estos son datos de la CEPAL. Entonces, la gente se autoconstruye y el 30% de la humanidad habita en casas de tierra. Eso, dato de la UNESCO, digamos. Nada, entonces se empezó a dar una proliferación del uso de materiales naturales. En Europa tal vez con otra visión, por el interés de problemas de reciclado de materiales, de ciclo de los edificios, de gasto energético, de contaminación ambiental, que generan las propias construcciones. En Europa se hace rehabilitación. Bueno, todo eso fue motivando, digamos, o rescatando la tierra como material de construcción. Y dentro de arquitectura bioclimática podemos mencionar que es una herramienta para el acondicionamiento ambiental de los edificios, y que aprovecha las características de los materiales, que generan considerables ahorros energéticos en un mayor confort térmico para los usuarios. Nada, es muy interesante cuando la arquitectura bioclimática, cuando la bioclimática se combina con los materiales naturales y se autopotencian, o se potencian mutuamente, diría. Es muy interesante cuando el buen diseño, cuando la arquitectura bioclimática se asocia con todos los recursos de los materiales naturales, y las cosas que se generan son maravillosas. Y cuando se piensa, digamos, y se proyecta haciendo uso de esas herramientas. Y esas herramientas también incorporan tecnología, entonces la tecnología empieza a generar en los distintos procesos constructivos, ¿no? Cambios en la arquitectura, y se empieza a producir distinto, se incorporan estabilizantes industriales, se compacta con máquinas para hacer el trabajo más sencillo, para hacerlo más rápido, más liviano, y las técnicas ancestrales, digamos, empiezan a racionalizar
a usar de otras maneras, y se optimizan dimensiones de componentes, se construyen modos de espesores de acuerdo, digamos, a cada zona, se mide, se ensaya, y se produce este tipo de obras, digamos, ¿no? con técnicas ancestrales. Por eso consideramos que es necesario, digamos, avanzar en elaborar una normativa específica. Después, a nivel internacional, hay muchos antecedentes normativos internacionales. Hay muchos países que poseen recomendaciones, reglamentos, normas para construir con tierra en distintos sistemas. Por ejemplo, Perú, Brasil, Colombia, Chile, México, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, India, Nigeria, Costa de Marfil, Sudáfrica, Turquía, Nueva Zelanda y Australia, entre ellos. En Argentina nosotros usamos como referencia, ante la ausencia de normativas, muchas normas, por ejemplo, norma peruana para el adobe, la NTE 080, la NBR de Brasil, la 10.836, también se utilizan en el país, se usan especificaciones técnicas del CRATAR de Francia, del Ministerio de Obras Públicas de España, del Texas Transportation Institute, para un montón de técnicas, para adobe, para tapia, para BTC. En Argentina hay, ya vamos a estar contando, pero hay desarrollo de fábricas de BTC y fábricas de máquinas para fabricar BTC, y hay mucho, digamos, que hace falta, digamos, para poder darle un impulso a todo ese desarrollo. Acá estamos viendo una imagen de Humepay, Córdoba. Todo esto es tierra y madera. En el país hay que contar también, bueno, esto es Allen, ¿sí? No quería spoilear la charla que va a tener María Teresa Geramendi, que es una de las autoras de esta vivienda, pero bueno, esto es tierra y es Allen. Esto es Luján, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Les contaba recién que existe una red nacional de construcción con tierra. Fíjense antes de pasar a la red, esta es una escuela en Catamarca, la escuela Tatón, con bloques de tierra comprimido. Todo esto fue financiado por el Estado Nacional a través y en el Ministerio de Obras, en el Ministerio de Educación de la provincia, pero todo esto es tierra. Esta es la red de la que les hablaba, que se llama Red ProTierra, pueden encontrarla en las redes sociales, también redprotierra.com.ar, y es una red que se enfoca en este desarrollo responsable de la arquitectura y la construcción con tierra. La verdad que hay mucha información para quienes quieran aplicar para Procrear, hay mucha información, hay un proyecto de ordenanza y de reglamento técnico que está en discusión pública, que es muy interesante y que puede ser de inspiración para muchos municipios que quieran aplicarlo, digamos. La verdad que hay un grupo de profesionales que está trabajando en comisiones. La comisión de normativa generó ese documento, pero también está la comisión de materiales, la comisión, bueno, hay muchas comisiones, patrimonio, educación. Es muy interesante lo que se genera ahí. Bueno, y después con respecto al material tierra, siguiendo con el material tierra, hay normas IRAM referidas a mecánica de suelos, son de uso ingenieril, pero bueno, se pueden aplicar, digamos, para el uso arquitectónico, por analogía, ¿no? También hay métodos para determinar las dosificaciones, tipos de compactación, resistencias, durabilidad de las mezclas, en mampuestos. Bueno, hay norma igual que se usa, ¿no? No específica, pero que se usa. Si bien es posible, digamos, hacer análisis de elementos constructivos y de sistemas estructurales, hace falta, digamos, desarrollo. En Argentina casi 50 municipios cuentan con marco normativo, con ordenanzas. Hay algunos, pocos, por ejemplo, la imagen que estamos viendo, que cuenta con un reglamento técnico. Esto es el departamento de la Valle, Mendoza. Es interesante el caso de este departamento porque, bueno, como les dije, posee norma técnica, se encuentra en zona sísmica 4, que es la de mayor riesgo sísmico del país, y desarrollaron la ordenanza y un programa que colabora en promover las pautas constructivas para apoyar, digamos, a la ciudadanía en la seguridad estructural. Y los empleados municipales y la ciudadanía fue la que se capacitó en estas jornadas y construyeron este edificio, que es el
el Museo Histórico y Natural de la Ciudad de Tulumaya, que tiene planos de libre descarga también y que es una experiencia, digamos, un ejemplo que está bueno. Un caso más cercano al Alto Valle, más precisamente en Coronel Belil, en el Valle Medio, el municipio consultó y capacitó a la comunidad y a los empleados públicos y juntos construyeron esta oficina de turismo que está frente a la ruta y que funciona como terminal de ómnibus y salón para venta de artesanías. Este edificio empleó la técnica quincha, como ven, y tiene un techo vivo y una lagunilla artificial, y así quedó. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito. ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? ¿Alguien que diga algo? Sí, estamos acá. ¿Se me cayó internet? Acá estamos, Ale, mirándote. Me subí a la moto porque les dije que tenía muchas imágenes para no aburrirlos con todo lo normativo. Pero bueno, ahora viene un poco de las técnicas. La arquitectura de tierra, o sea que tiene como la tierra como material predominante, se remonta a más de 10.000 años de antigüedad. Acá hay un ejemplo que es la vieja ciudad amurallada de Shibam, en Yemen, que tiene edificios en el medio del desierto, de 11 pisos, y que tiene más de 500 años, y que fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. A ver, la tierra es un material con el que se puede, como les mostraba, proyectar lo que fuere, ¿no? Obviamente no es un material mágico, es un material que hay que entenderlo y entender las limitaciones que tiene también. Ahí ven aleros, ahí ven sobrecimientos, y son importantísimos y tiene sus características y no hay que forzar al material más de lo que el material puede dar, obviamente, ¿no? Ahí vemos también un poco de tierra. Básicamente la construcción con tierra presenta diversidad, distintas técnicas, son muy flexibles, muchos elementos constructivos, siempre a partir de usar suelos naturales y estabilizarlos, ¿no? Para que sean apropiados para el uso constructivo. Y la bioarquitectura también suele hacer, este tipo de suelo, suele hacer referencia a las pieles y bueno, a la epidermis y ahí tenemos a la piel, la ropa y la vivienda, ¿no? Una característica es que nosotros proponemos el uso del suelo y no cualquier suelo, sino que la capa fértil no la tocamos y nos vamos a partir del horizonte B, cuando que se produce con los movimientos de suelos, las excavaciones para las viviendas, lo que se puede llegar a ser improductivo, digamos, ¿no? Este tipo de suelo arcilloso que se mezcla con agua y bueno, y que se genera esta barbotina y que con la que después, estabilizándola con arena, con fibras, se generan estos revoques. Este es el material tierra. Y esta es la arcilla, si la vemos más de cerca, ¿no? Todas estas plaquetas se ponen en fila, digamos, para generar esto. Bueno, y también tenemos la agricultura para la construcción. Recién decía que a los suelos hay que estabilizarlos y una buena forma de estabilizarlos es con fibras vegetales, y la característica de usar agricultura para la construcción, de aportarle valor, digamos, al rastrojo de trigo, por ejemplo, como lo que estamos viendo, utilizándolo para la construcción. Lo bueno que tiene es que, bueno, cultivar y hacer uso de biomasa para la construcción requiere baja energía fósil. Al menos si lo comparamos con muchos otros materiales, digamos, fabricados para esta misma prestación. Con lo cual, si lo comparamos, tiene menos emisiones de gases de efecto invernadero. Y aparte, para el crecimiento, capturan CO2. Cuando el trigo crece, captura CO2 de la atmósfera y después yo lo uso para la construcción, con lo cual hay muchos que dicen que construir con este tipo de materiales convierte al edificio en una reserva de carbono. Este tipo de materiales es muy popular en Europa, donde, no solamente en España, en los países nórdicos, digamos, se construye directamente con los fardos en muchos casos. Es una técnica que
que es súper térmica, que seguramente la habrán visto, pero bueno, básicamente se trata de usar esta fibra, que tiene unas capacidades aislantes muy buenas, ¿no? Obviamente bien comprimidas. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo se usa en un tabique para hacer una quincha seca. Pero bueno, queríamos pasar ahora a las técnicas constructivas. Vamos a hacer un repaso con las técnicas constructivas, vamos a estar mostrando imágenes, pero también vamos a estar mostrando unos videos que desarrollaron unos alumnos de escuelas secundarias que hicimos en una pasantía. Bueno, desarrollaron videitos de 1 minuto, donde en 1 minuto la consigna era que poder explicar, digamos, una técnica en 1 minuto, así que vamos a estar viendo ese tipo de videos. Y las técnicas que vamos a ver, vamos a conocer algunas, si no esta charla sería interminable, vamos a tomar como referencia el SUME de Córdoba. Obviamente en el SUME de Alto Valle seguramente o probablemente las técnicas no sean las mismas, pero bueno, para tener un repaso de lo que estuvimos desarrollando. En el SUME de Córdoba se incorporaron para mostrarlas estas técnicas: tapial, quinchas con fardos de cortadera, adobes, paneles de trigo industrializados, quinchas, bloques de tierra comprimida y fardos de cortadera. Y la ubicación de los materiales no fue caprichosa, digamos, ¿no? Responde, digamos, a que en todo lo que es el este, norte y oeste, la envolvente reciben el asoleamiento, entonces prima el uso de la masa térmica, que es la capacidad del muro, del material, digamos, para almacenar el calor. Entonces lo recibe y lo acumula durante el día, lo libera durante la noche. Bueno, esto iba a ser un salón de capacitaciones y un salón comedor, con una que es la nave principal, y después la cocina con distintos techos vivos, etc. Hay una publicación que también está de libre descarga, Bioarquitectura aplicada a un edificio público sustentable, ya se la mencioné, esta es la tapa, y la pueden descargar de la web del INTI. Ese es uno de los renders que usamos para mostrar, digamos, un poco el edificio. Tenemos un video. Gabo, ¿podemos pasar el video del proceso constructivo del SUME? Es 1 minuto y les puede quedar así como muy claro, digamos, de qué se trató la propuesta, por lo menos la propuesta arquitectónica. ¿Estamos para pasarlo, Gabo? Bueno, seguimos, no hay problema. Después lo pasamos el video. Bien. Vamos al de tapial. Gabo, ¿estás por ahí? Perdón, Ale, si no me deja compartir con vos, por ahí si dejás de compartir. Dale, entonces pasamos directamente el de tapial. O pasamos el del SUME y seguido pasamos el de tapial. Bueno, ahí ven el sistema de pórticos que les mencionaba recién, cómo se utilizaron postes rollizos de eucalipto. En este sistema de pórticos, y cómo cada una de las técnicas se fue aplicando en los lugares donde era funcional. En las partes altas se aplicaron técnicas livianas como la quincha. En las partes donde necesitábamos acumular calor utilizamos masa, o sea barro, y así se fue conformando esta propuesta demostrativa. Y pasar de tapial directamente y ya arrancamos con las técnicas. Ahí vamos. Escucha el audio, ¿no? El tapial o tapia es una técnica de tierra apisonada que se utiliza en la construcción hace miles de años. Por ejemplo, la muralla china está construida con tapial y es patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Para construirlo, primero se selecciona la tierra, después se tamiza y con poca humedad se ponen sucesivas capas dentro de un molde.
donde se compacta a golpes con un pisón, que puede ser manual o neumático. Finalmente se retira el molde y queda construido un muro de una sola pieza, hecho in situ, es decir, en el lugar. Lo más interesante del tapial es que es ecológico y se realiza con los materiales disponibles en la zona. Expuesto al sol, sirve como una estufa, gracias a que acumula calor de día y lo entrega durante la noche. Las herramientas para realizarlo son de bajo costo y se puede decorar con el uso de piedras, cal y ferrites. Hay que tener en cuenta que el tapial no es impermeable, así que hay que protegerlo de la humedad con cimientos, aleros y productos superficiales. Gracias a todas estas ventajas, esta técnica constructiva continúa viva. Ahí paramos, Gabo. Bueno, ahí vemos el tapial. Yo sé que hay una obra construida en roca de un docente de la universidad en tapial y sé que tiene muchos entusiastas en la región, así que seguramente alguna propuesta o algún lugar donde aplicar tapial va a haber. Y el tapial, tapia, tierra pisonada o pisé, es esta técnica ancestral que está presente, digamos, en... puedo compartir unas imágenes de tapial. El tapial está presente, digamos, en Argentina, bueno, y en el continente. Hay muchas iglesias, edificios, capillas, viviendas que fueron construidos con estos suelos estabilizados, principalmente en las regiones del noroeste y de Cuyo. Bueno, como vimos en el video, consiste en sucesivas capas dentro de un molde tapialero que es el encofrado, se compacta con un pisón manual o neumático, y el resultado es ese muro monolítico que se construye con cimientos y sobre cimientos definitivos. Ahí vimos cómo se pueden lograr, digamos, estos diseños en exterior, en interior, combinando con piedras. Esto es tapial, esto es tierra estabilizada con un porcentaje del 8 al 10% de cemento y que se mete en prensas manuales o hidráulicas, o que se generan con golpes de pisón manual, como vimos en el video. Ahí vemos el sistema manual con moldes tapialeros y cómo es el proceso, digamos, de encofrar, desencofrar, golpear. Es una técnica muy pesada, es una técnica que requiere una mano de obra que esté dispuesta, pero es una técnica que el resultado, la verdad, que es hermoso. Obviamente esta técnica brinda el beneficio de la masa térmica, tiene un bajo costo de herramientas y tiene ese beneficio de la masa térmica que acumula calor en el día y lo libera de la noche. Cada técnica tiene su característica, tiene su ventaja y su desventaja. Estas son las características del tapial. También permite ese tipo de diseños, que, bueno, obviamente se pueden hacer este tipo de diseños en cualquier técnica de bioconstrucción, por medio de un revoque fino, digamos, con estos ferrites, pero en el tapial ya directamente se mete toda la masa, digamos, coloreada, y al ir superponiendo, digamos, las capas, se van generando estas texturas. Estos son cales, ferrites, piedras, arcillas de distintos colores. Todo esto se pone, digamos, en sucesivas capas, se apillona y queda ahí. Ahora vamos a pasar al BTC, Gabo, ¿puede ser? Tenemos otro videito cortito de los chicos, así que lo vamos a compartir para que entiendan un poco las características de los bloques de tierra comprimida. El bloque de tierra comprimida, BTC, es un material de construcción creado a partir de la compactación de una mezcla de tierra en un molde, con ayuda de una prensa. Se trata de mampuestos uniformes que se fabrican con una prensa mecánica, manual o hidráulica. Sus diseños dependen del molde que se use. Pueden ser macizos, semihuecos, lisos o con encastres para intertrabarse mecánicamente. Al no necesitar cocción, tiene un bajo impacto ambiental, por lo que también se lo denomina ladrillo ecológico. Pueden realizarse cerca del lugar donde serán utilizados. Fabricarlos bajo techo permite controlar la humedad de la mezcla y mejora las condiciones laborales. El resultado
es un mampuesto accesible con el que se construye rápidamente, con pegamento mínimo, hecho del mismo material que los compone. Se llegó al bloque inspirándose en la milenaria técnica del tapial. Hoy ya cuenta con normativas que lo avalan en países como Francia, Alemania y Estados Unidos. Bien, como vimos, el BTC es la evolución del tapial. Es el tapial prefabricado en un taller con una prensa que ayuda, digamos, a alivianar el trabajo y mejorar las condiciones laborales. Es también una alternativa al ladrillo cocido. Obviamente tiene menor impacto ambiental porque no tiene cocción, usa agua para su curado, y algunas características son que es un elemento, bueno, de colocación manual, un mampuesto, que se elabora mediante esa compactación que vieron. Para la mezcla se tamiza la tierra y se usa un estabilizante, que puede ser cal o cemento, y si hiciera falta, agua. Maneja porcentajes de humedad muy bajos, menores al 10%, no requiere cocción. Y bueno, y después la característica principal que tiene es que es de rápida ejecución. Como vimos en el video, estos bloques, bueno, acá estamos viendo de acuerdo al molde que se le ponga a la prensa, sale entero, medio o canaleta para pasar hierros y para pasar cañerías, y se puede construir una casa. Acá estamos viendo, de acuerdo a la zona bioclimática, se recomienda doble muro de BTC en muros exteriores, ¿no? Fíjense en los interiores con BTC simple. Se pasan se pueden materializar muros curvos así. Como vimos, el mortero de asiento es mínimo, se aplica manga de esta manera y se genera una obra muy limpia, con muy poco desperdicio y con terminaciones muy prolijas. Acá vemos un detalle de cómo se generan, digamos, estas columnas por dentro de los huecos. También se pueden rellenar con otro tipo de materiales más aislantes como celulosa, papel. La verdad que tiene características muy piolas. El BTC al compactarse, digamos, acá estamos viendo una de las máquinas, digamos, genera una densidad muy importante y eso le otorga la resistencia a los esfuerzos de compresión. Se puede dejar a la vista. Acá estamos viendo una prensa con doble molde. Acá estamos viendo una pequeña unidad productiva con prensas neumáticas. Fíjense cómo la prensa como va sacando. Tienen una máquina para ir llevándolo al lugar de curado, digamos, ¿no? Donde tiene aspersores que lo van secando, y todo esto se realiza bajo techo. En Argentina, como les contaba, se construyó, por ejemplo, esta escuela en Catamarca con bloques de tierra comprimida. Es la escuela Tatón de Catamarca. Bueno, como les comentaba antes, también hay un documento en la red ProTierra. En Argentina se fabrican prensas, manuales y hidráulicas. Se fabrica toda la línea de producción para mecanizar o sistematizar la producción de BTC. Hay distintas pymes del país que están fabricando este tipo de equipamiento, y hay empresas que también comercializan BTC, y hay prestadores de servicios que construyen con BTC, con lo cual hay una red, digamos, bastante pujante de esta tecnología en el país. Ahora vamos a pasar hay otra imagen de la escuela de Catamarca. Ahora vamos a pasar a un clásico que es el adobe, un clásico de la construcción con tierra, o de la bioconstrucción, de la construcción natural, de la bioarquitectura, el clásico adobe. El adobe es un material clásico de la bioconstrucción. Se utiliza hace cientos de años en todo el mundo para la construcción de muros, cúpulas o bóvedas. En el proceso de fabricación de estos bloques, denominado corte, se utiliza tierra, agua y fibra vegetal, a partir de una mezcla en estado plástico que se coloca dentro de un molde denominado adobera. Los bloques se desmoldan inmediatamente apoyados sobre un terreno plano, donde se dejan secar, preferentemente a la sombra, para evitar fisuras.
Los adobes se van volteando durante su etapa de secado, dejando espacio entre ellos para que circule el aire hasta que estén bien secos. A diferencia de los ladrillos comunes, los adobes no necesitan cocción, lo que los hace más sustentables por su bajo impacto ambiental. Otra gran ventaja es que al ser similares a los ladrillos cocidos, no se necesita capacitar la mano de obra que los utilice. La mezcla utilizada para pegarlos es del mismo material, pero en estado plástico. Su desventaja es que los muros que se construyan con estos mampuestos deben protegerse de las lluvias con aleros o algún tipo de aditivo en el revoque que evite la erosión. La Argentina cuenta con 100 monumentos nacionales hechos de adobe, que en su mayoría se ubican en las provincias andinas, desde Jujuy hasta Mendoza. Bueno, y ahí pasó el adobe, que este es el elemento que se elabora con tierra, agua y habitualmente una fibra vegetal, puede ser rastrojo de trigo, cebada, centeno, cualquier otra gramínea, que se moldea y se seca a la intemperie. Hay mucho adobe en Río Negro, en Neuquén. Se utiliza como mampuesto para la construcción de muros. La mano de obra está capacitada porque es la misma mano de obra prácticamente que en la albañilería convencional. Es un material que permite, digamos, capacitar la mano de obra de manera más sencilla. En algunas provincias muy resistido, y en otras provincias básicamente se construyó todas las viviendas. Sí pasa. Esto así se fabrica, se corta adobe, digamos, ¿no? Se deja secar y se va volteando. Es habitual también el uso de algún estabilizante en la mezcla, como algún estiércol de algún animal, el mucílago de las plantas cactáceas, o sea, la baba de cactus, para mejorar la durabilidad, fibras que colaboran con la resistencia mecánica y reducen la retracción en el secado, son fundamentales. También para mejorar la aislación térmica, ¿no? Y bueno, se usan adoberas, como contábamos en el video, y se trabaja con la mezcla en estado muy plástico y se va secando, como vemos acá. Puede ser a pie de obra, pero fundamentalmente se generan, digamos, este tipo de adobes. Como veíamos en el video, hay muchos, depende del molde, es el tamaño del adobe, hay adobones, ahí se le pueden dar las formas que se quieran para hacer cúpulas, bóvedas. Esta es una casa de Maimara, Jujuy. Y ahora vamos a pasar a los sistemas de entramado. De esta no tenemos video todavía. Este año vamos a recibir chicos pasantes de la escuela de vuelta, así que seguramente a fin de año tendremos videito minuto de la técnica del sistema de entramado. Y básicamente es con lo que se construyó la oficina pública de Belisle, esta estructura de madera y esta subestructura que forma los entramados, la clásica quincha. Esta obra también es de Río Negro. No quería spoilear las charlas de María Teresa, pero algunas obras para que sean locales están buenas. Bueno, básicamente se denomina el sistema de entramado a la trama, a la repetición uniforme de elementos con cierto orden, que le da la estabilidad estructural a un edificio. Y el uso de estos elementos repetitivos y con dimensiones similares ayuda a aligerar el peso de la obra, obviamente organiza el diseño y lo hace más económico. Esto se denomina técnica mixta. Este es otro de los renders que armamos para contar un poco lo que era la cocina del SUME de Córdoba, y sirve acá para mostrarles un poco cómo se propone un sobrecimiento, una estructura de madera, en este caso eran rollizos, y se genera una estructura secundaria que va a ser la que va a contener el relleno de la quincha entre los vanos, ¿no? Si vamos a un plano de la misma publicación, van a ver cómo, bueno, la propuesta férrea nuestra es no empotrar los postes para lograr mayor durabilidad, sino generar anclajes metálicos, y a partir de ahí surgir con madera, obviamente cuidando de poner sobrecimientos para no forzar al material por salpicaduras, por todo lo que se le castiga en esta parte inferior del muro, y a partir de ahí generar esta técnica mixta para materializar esto, ¿no? Obviamente queda con el relleno de la tierra, del barro, con las fibras,
el revoque de carga, el revoque grueso, el revoque fino. Quedan trabajos, ahí vemos un poco el revoque de carga. Ahí vemos un interior, cómo se trabaja con madera. Acá vemos una quincha metálica, que es muy popular en Chile, donde se construye muchísimo en madera, y donde hay muchísima bioconstrucción. De hecho, el gobierno chileno impulsa, digamos, la bioconstrucción, y ellos usan, en lugar de la madera para los listones, usan mucha malla cima, y agiliza bastante el trabajo. Pero bueno, se puede resolver todo con madera local, digamos. Acá vemos una quincha seca, donde el relleno, digamos, no tiene el agregado de barro, simplemente después se le hace una imprimación con un revoque de carga. Y acá vemos algunas obras, cómo fue el proceso constructivo. Vemos con madera cerrada, vemos con rollizos, con madera redonda. Y después, obviamente, terminando con revoques de tierra. Otro material que se usó en Córdoba para materializar algunas quinchas fue un sistema propuesto por un estudio de Córdoba, estudio Van Gros. Vamos a dar una charla también, donde proponía el uso de cortaderas, esto que obviamente lo ven en todos lados. Y bueno, tiene esta característica, es un material muy aislante, y generó este desarrollo de su estudio con estas cortaderas que tiene la variante de quincha seca y quincha húmeda, con cámara de aire, con masa en el medio, obviamente con una estructura de madera, ¿no? Otra tecnología utilizando fibras vegetales son estos paneles de trigo. Se producen en muchos países, se van a empezar a producir en Argentina, en la zona de Tandil, y son unos paneles de trigo que es rastrojo de trigo picado y elevado a temperatura, 180 grados, libera lignina, se aglutina y se pone entre estos dos cartones y generan esta densidad en unas placas de 6 y 9 centímetros que se pueden cortar con sierra circular y atornillar en una estructura de madera para lograr viviendas con una calidad, digamos, térmica y acústica muy piola, utilizando construcción en seco con estructuras de madera o metálicas, ¿no? Otro material que se puede utilizar para las quinchas, para las técnicas mixtas, es la celulosa. Primero, antes de pasar a la celulosa y volviendo, digamos, un poco a lo que tiene que ver con el uso de fibras vegetales, ¿no? Hay muchas técnicas que utilizan estos materiales, digamos, de distintas formas. Yo les estoy contando la quincha porque fueron las que se propusieron en Córdoba, pero también hay muchas técnicas, por ejemplo, paja colgada o paja encofrada o tierra alivianada, que básicamente es apenas poner un poco de barbotina en paja y comprimirlo para lograr una muy buena densidad. La característica que tiene la quincha cuando se la sabe trabajar es que es muy aislante, se pueden tener cuidados con respecto a los bichos. Se pone bórax en la dilución para la barbotina, y eso aleja a los insectos. Los revoques de tierra los vamos a ensayar a partir en el marco del ciclo del Alto Valle, pero la experiencia chilena indica de que los resultados han sido más que favorables. Han ensayado a fuego en las universidades de Chile la propuesta que propuso el gobierno chileno, y junto con 2 universidades y Tierra Chile, y la verdad que funcionó muy muy bien en los ensayos en resistencia a fuego, con lo cual es un material que está bueno descubrirlo, y en la combinación con la tierra y con la madera tiene muchísima capacidad, digamos, aislante para las zonas bioclimáticas, digamos, donde se está desarrollando el ciclo. Nos parece que es una excelente alternativa. Igual que la celulosa. Esto básicamente es papel y cartón reciclado, que bueno, se produce a partir del reciclado en un proceso prácticamente sin residuos, con bajo consumo energético, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de carbono, ¿no? Y se usa para aislar térmica y acústicamente.
se puede aplicar suelto, vienen en bolsas, y se puede vertir, si fuese un techo, un piso, o se puede proyectar. Nosotros recomendamos proyectado, se aplica mediante una proyección con un spray, con agua, y queda completamente pegado en el muro, se aplica de esta manera. Y como ven ahí lo están aplicando en un entramado liviano de madera, en este caso está rigidizado con OSB, con placas de OSB exterior, se aplica a presión, se seca, se le pasa un rodillo, la misma empresa que aplica le pasa el rodillo y queda así terminadito. Y después, algo que vamos a charlar también en este ciclo es aislantes naturales con lana de oveja, de la mano de Lucas Anovelo de IPAF Patagonia. Ellos están trabajando en el desarrollo de esto, que en Argentina se vende a granel, se vende lavado, escardado con bórax, y que en Europa se vende así como lo están viendo, en fieltros, digamos, en mantos, que vienen a aplicarse, digamos, de la misma manera que se aplica una lana de vidrio, digamos, ¿no? Y después, para ir cerrando la charla, quería charlar un poquito con respecto a los revoques. Existen algunos tipos de revoques, bueno, depende de cada librito, ¿no? Pero podemos distinguir entre el revoque de carga, que es ese que estamos viendo ahí, donde se sale hay un relleno, ¿no? de todo lo que es la estructura. Después se hace un revoque de carga donde se ocultan, digamos, la subestructura de madera. Después se hace un revoque grueso y después se hace el revoque fino. Ahí estamos viendo un revoque grueso arriba del palo y un revoque fino abajo del palo, ¿no? Ven cómo no se nota ya en las fibras. El revoque grueso se realiza con una mezcla de tierra, agua, y a diferencia del de carga, incorpora arena. Y utiliza tramos de fibra más cortos, de 5 centímetros aproximadamente. Se puede reglear y después se fratacha a presión para aglomerar los componentes a la base del revoque de carga. Siempre es aconsejable humedecer las superficies antes de trabajar con barro, en lo posible un par de días antes. Ya se empieza a humedecer todo para lograr mejor adherencia, digamos, ¿no? Por eso se activa la cohesividad y se mejora la adherencia. Tanto en los revoques, en todos los revoques, siempre que se va a revocar es aconsejable humedecer bien. Es difícil establecer las proporciones ideales, siempre hay muchas recetas, digamos, pero influyen muchísimas cuestiones: la granulometría de la arena, la cantidad de agua, el tipo de arcilla, la forma y la preparación, la calidad de los aditivos. O sea, siempre hay que hacer pruebas, caracterizar los suelos, estabilizarlos, identificar los suelos más adecuados, y a partir de ahí estabilizar y aplicar, ¿no? Existen un montón de estabilizantes, de aditivos que se incorporan a las mezclas para los revoques finos, con el objetivo de colorear, de estabilizar, de mejorar. Bueno, algunos son albuminato de calcio, la baba de cactus, como le decía, cal, clara de huevo, leche, emulsión asfáltica, engrudo, harina con agua, ¿sí? El engrudo clásico, aceite de lino, aceite de girasol, cera de abeja, cenizas. Hay óxidos como los ferrites para colorearlos, que quedan muy lindos. Y se genera estas terminaciones, esta calidad. O sea, la tierra posibilita generar esto. Estas son obras de arte, diría yo, son murales de una especialista en revoques de tierra en el país que se llama Natacha Ubón. De talleres por todo el país. Bueno, y con estas imágenes me quería despedir. Espero que hayan entendido. Y ahora podemos abrir micrófonos para charlar, para preguntar, para intercambiar. No los quise aburrir con la parte de marco normativo. Me subí a la moto y pasamos 165 imágenes en menos de una hora, batiendo un récord. Si les parece, habilitamos micrófonos, y el que quiera preguntar algo, el que tenga un comentario, una sugerencia, estamos acá. No me digan que se había cortado mi internet.
No, se escucha. Buenas tardes. Yo tenía algunas consultas en realidad acerca de, primero, ignoro un poco el quién lleva a cabo el desarrollo de los ensayos minuciosos, digamos, del material como material. Escuché que en algunas universidades de Chile y algunas fuentes, digamos, creo que en las que se basan ustedes son esas, digamos, en esos ensayos, ¿verdad? Y No, en no, base a eso ahí, quería dale, y en base a eso, perdón, pensé que había terminado. consultar acerca del espesor aproximadamente de cada técnica, que claramente va a variar, eh, para lograr una misma aislación termoacústica, por ejemplo. Ya, eh, a ver, cada zona bioclimática tiene sus necesidades, cada material tiene sus características. El desafío es poder encontrar el material con las características para poder dimensionar los muros, pues, para lograr un confort, digamos, en esa vivienda durante toda la vida útil de la vivienda. Y también tratar de acceder a esa información, de indagar. Hay mucho material. Hay, por ejemplo, Guadalupe Coutinho de CONICET Mendoza ha desarrollado muchos ensayos y ha publicado muchas cosas desde CONICET con respecto a ensayos de laboratorio de la técnica quincha. Hay mucho ensayo dando vuelta en la red Proterra iberoamericana, muchas publicaciones que pueden llegar a ser de tu interés o para tener como referencia. Está la red Protierra Argentina, que también tiene un ciclo de charlas que estamos impulsando desde ahí y donde se intercambian muchísimos conocimientos y hay muchísima data de referencia. De hecho, hay charlas de bioclimática y de desempeño de estos materiales donde se comparan, digamos, los desempeños de las distintas técnicas constructivas. Por ejemplo, una quincha de 7 centímetros equivale a 10 centímetros de ladrillo cocido en la aislación, ¿no? Pero son todos datos que hay que tomarlos con cuidado porque hay que ver qué quincha, con qué cantidades de cada material, con qué densidades. Siempre está bueno entender uno dónde está, qué materiales tiene, qué características tiene y a partir de ahí pensar en algo para no tener que calefaccionar tanto en invierno, no refrigerar tanto en verano, pensar en un diseño pasivo y sacar lo mejor de cada material. Y tal vez no anclarse, digamos, en que exista un solo material para resolver toda la envolvente, sino tal vez generar estrategias para usar distintas técnicas dependiendo de las orientaciones. Bien, sí, era un poco en base a eso la consulta en realidad, por ahí como falta una estandarización, digamos, por el desarrollo que lleva la técnica. Entiendo que en cada lugar va a ser, en cada lugar muy particular la construcción, y por un montón de factores que influyen, y por eso también entiendo que en el ejemplo del SUME de Córdoba hicieron esa especie de catálogo, digamos, respondiendo de acuerdo a la orientación y cosas. Y digamos, con estrategia bioclimática. Bueno, muchas gracias. Nada. Ale. Sí, Gaby. No, vos hablaste de rehabilitación al principio y terminaste con revoques. Y bueno, justamente a mí hace poco me preguntaban qué posibilidad existe si alguien ya tiene una casa hecha respecto de aprovechar las bondades de estos materiales. Y bueno, la rehabilitación es una posibilidad, digamos, la posibilidad de poder revocar con fibras y tierra una estructura existente en otros materiales, le provoca, digamos, en la vivienda un confort similar al que si hubiera sido construida con tierra, ¿no? No enteramente, pero sí es una posibilidad de acercarse al material y no es necesario proyectar una casa de cero para disfrutar de las bondades de estos materiales. Sí, si está bien estabilizado, tiene buen mordimiento, se agarra bien en superficie de revoque cocido, en ladrillo cerámico, se pueden generar incluso ampliaciones para atrás, para adelante, para los costados y para arriba, de entrenados livianos de madera, y cerrar, digamos, muy rápidamente con este tipo de materiales, y económicamente también, y eficientemente. Fundamentalmente eso, ¿no?
un material que bien trabajado y bien pensado es muy eficiente. Hola, buenas tardes. Mira, yo te quería consultar cuando hablaron del mampuesto de tierra apisonada. Cuando se hacía el muro completo mencionaban que había que impermeabilizarlo una vez terminado el muro hacia el agua. Y en el mampuesto, no sé si me lo perdí o me lo salteé, pero no sé si lo aclaraban si el mampuesto necesitaba ser impermeabilizado o si por algún motivo en la composición no lo necesita. Siempre todo depende, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es la protección por diseño y no forzar al material. La protección por diseño es aleros, ¿no? O sobrecimiento, y no forzar al material más de lo que el material puede dar. Depende de la zona y la cantidad de lluvia y cómo llueva, si cae piedra, si hay mucho viento, la tierra se va castigando. Entonces siempre está bueno protegerlo por diseño. Para evitar ese tipo de erosiones, digamos, lo aconsejable es estabilizar, digamos, los revoques finos, que son los revoques que van a estar más castigados, con, bueno, toda la lista esta de estabilizantes que pueden ser desde los industrializados como emulsión asfáltica hasta baba de tuna, pueden ser aceites de lino, etcétera, etcétera. Y si uno no quiere forzar el material más de lo que el material puede dar, puede gozar con las cualidades del material y generar un revestimiento con una fachada con un muro ventilado o lo que fuere, puede ser de madera o de otro material natural o de cualquier otro material, puede ser una chapa oxidada, puede ser lo que fuere, eh, y poder generar, digamos, el confort que aporta el material y no forzarlo, no sé, a un muro sur que va a estar castigado por lluvia, viento y marea en cada tormenta, digamos, ¿no? Cada material tiene su característica. Buenísimo, gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Hola, Jorge. ¿Sabes que te quería hacer una consulta? Los ladrillos de tipo BTC que mostraban ahí, viste que digamos, están utilizados de una forma más tradicional, ¿no? Digo, ¿qué pasa cuando hay algún inconveniente en alterar la disposición o funcionan de la misma forma que un ladrillo, eh, digamos, de tipo cocido? Suponete si querés alterar la posición en vez de que estén de soga, ponerlo de punta o utilizarlos como para una cuestión de diseño en una disposición distinta a la estándar. No. Funcionan así porque de la otra manera no resistirían a la compresión porque tienen los dos agujeros. Esos dos agujeros son muy débiles en el otro sentido. La característica principal del VTC es que es encastrable como los Raspi y que toman con muy poco, con una manga, digamos, o sea, usan muy poco mortero de asiento y se le puede rellenar incluso por dentro una aislación térmica y generar, digamos, con hormigón y hierro, digamos, pequeñas columnitas, digamos, que va cosiendo toda la estructura horizontal y vertical, digamos, ¿no? A ver, si querés hacer alguna cuestión estética, decorativa, bueno, pero no para cuestiones, digamos, estructurales, no. En ese sentido el BTC es así. Existen BTC macizos, existen Claro. BTC con agujeros, existen BTC de todos los formatos, depende del molde que pongas en la máquina, es el BTC que te sale. Sí, eso sí, pero digamos pensando que por una cuestión de sección, si fuese un BTC de macizo, ahí sí respondería o sea, de alguna forma más similar a los ladrillos cocidos. Porque sí, lógicamente, digamos, por sección, si uno altera la posición y son los ahuecados, sí habría inconvenientes, pero con el macizo sucedería lo mismo. No, con el macizo lo podés poner como vos quieras. Igualmente, Claro. para todo esto, vos tenés que, cuando se genera un molde, se genera un ensayo para que vos puedas ver la resistencia que va a tener lo que vos estás produciendo. Bien, buenísimo. Como que no es extrapolable. Cada metro cuadrado en Argentina tiene una tierra distinta y
estabilizarlo y hay que ensayarlo para poder entender el material que tenemos. Perfecto. No, de nada, estaba leyendo una pregunta en el chat de Máximo Retamal que pregunta, en un mampuesto de bloque cemento, ¿de cuánto debe ser el espesor del revoque barro para que pueda regular la humedad ambiente y en especial para que no le pase la humedad al cemento o maderas y no se despegue el revoque? Mirá, eso lo ensayaron en Chile y hay muchas teorías. Nosotros queremos hacer los ensayos para probar eso, pero lo que se estima es que el punto de rocío, para alejarlo, digamos, de la parte estructural o del relleno, hay que revocar 5 centímetros. Ahora, obviamente hay que probarlo, pero la mayoría de la gente que ha puesto, digamos, que se ha puesto a investigar esto y en base a los ensayos que ya se han hecho, la respuesta sería de esos 5 centímetros. Va a depender de todas las dosificaciones de esos 5 centímetros, ¿no? Dosificaciones de tierra, de fibras, de estabilizantes, de todo lo que vos pongas en esa masa, digamos, en ese revoque. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Vicky. Claro, Vicky. Con la técnica de tapial, bueno, porque se ve que o sea, necesito una pared un espesor muy grande. Si existe algún mínimo y cómo se piensan ahí las bases, considerando que pesa muchísimo ese muro. Sí, pesa muchísimo. Yo recomiendo ver en la publicación Bioarquitectura, están los planos que responden a tu pregunta. Ahí están todos los planos para el muro de tapial que nosotros proyectamos para todo el muro norte, para acumular el calor del norte. Se proyectó ese tapial hermoso que ustedes vieron. Y en la publicación, que es de libre descarga, es un PDF, vas a encontrar los renders y los planos de todo, que todo calculado, los hierros, los cimientos y todo para soportar el peso del tapial y arriba una cubierta invertida de piedra de río, con lo cual todo ese peso está calculado para esa estructura. Se hace una estructura de hormigón armado, básicamente, y un sobrecimiento para que la parte inferior del tapial no se castigue con las salpicaduras, con los golpes, etc. Bien, gracias. Básicamente como si hicieses un muro. Sí, es una técnica muy pesada, es una técnica que para muchos lugares es una técnica muy pesada, para muchos lugares es muy oportuna porque usa tierra la estabilizada, o sea, no usa poca madera. Hay muchos lugares donde hay madera y esta técnica es muy apropiada. Es muy pesada, es mucho volumen de material, es mucha mano de obra intensiva, mucho esfuerzo físico, y es una técnica que es hermosa estéticamente, de acuerdo a cómo uno la diseñe, con las distintas capas, los ferritos y todo, puede no serlo, digamos, puede ser un gran paredón de tierra, como la muralla china, por ejemplo. Ricardo, tenías una pregunta, si hay tiempo para interrumpir las consultas, se puede hacer una consulta sobre diseño. Claro, Ricardo, por supuesto. No, porque están tan interesantes y el desarrollo de este conocimiento de la materialidad obviamente inspira a los diseñadores y a imaginar edificios. Pero también ahí pregunto, y le pregunto a todos los participantes, porque hay diseñadores y docentes y gente que también desde su saber puede hablar de este tema, es preguntarnos cuáles son las limitaciones a la hora de pensar edificios en bioconstrucción, digamos. ¿Cómo a través sobre todo el recorrido tuyo y de Gabriel también, digamos, ¿cuáles les parece a su juicio que son las limitaciones? Porque el imaginario sobre la arquitectura
se construye desde múltiples lugares, por supuesto desde la academia, pero es una construcción cultural muy potente. Entonces, en este proceso estamos trabajando, y sobre todo, y trabajando también en el ciclo Allen, sobre la posibilidad no solo de dar una nueva respuesta a los temas que vos ya planteaste, sino también a imaginar nuevas formas, nuevas expresiones, digamos, que sean capaces de ser representativas, en el caso de Allen, de un edificio público y de una vivienda que expresen todo esto. ¿Cuáles serían las limitaciones que tenemos para desarrollar e imaginar otras formas? ¿Se entiende la pregunta? Sí. A ver, en el caso de Allen, ¿vos te referís a limitaciones de lo técnico o limitaciones de otra índole? Que puede ser político, normativo. No, limitaciones ni normativas, ni políticas, ni técnicas. La de los diseñadores y de todos como sociedad en general, para tener y entender y desarrollar un nuevo lenguaje con estos materiales, que por supuesto tiene referencia en todo lo ancestral y todo lo local, y todas las referencias que hay de construcción en tierra o bioconstrucción en todo el planeta. Pero, digamos, por ejemplo, en la formación de la universidad, formación académica, digamos, se hace referencia a una construcción de un imaginario de la arquitectura, digamos, y así vemos cómo se van reproduciendo en este momento ciudades prácticamente iguales, o pedazos de ciudad, o fragmentos de ciudad iguales en cualquier parte del planeta, más allá, por supuesto, con indiferencia a la bioclimática, pero ponderándose como cumpliendo normas LED de certificación energética. Entonces, eso está muy impuesto al punto de que da lo mismo cualquier sector de cualquier ciudad en cualquier lugar del planeta. Entonces, ¿qué nos falta para dar el paso para transformar estos materiales y estas capacidades en un nuevo imaginario que nos permita trabajar estas formas? Y bueno, y el desafío primero está para Allen en las dos líneas de proyecto, tanto el edificio público como la vivienda, ¿no? Mirá, creo que lo que primero falta es información accesible para poder entender las lógicas de cada material y de cada técnica. También hay que pasarse a la hoja en blanco y abrir un poco la cabeza y abrirse a estas propuestas, a estos materiales, a estas técnicas, con sus lógicas, ¿no? Bueno, y el desafío primero está para Allen en las dos líneas de proyecto, tanto el edificio público como la vivienda. José Luis, estás con el micrófono abierto. A ver, la construcción con materiales naturales desde el diseño tiene sus limitaciones. Tal vez a muchos no les gusta, no les divierten los aleros o los sobrecimientos o ciertas cuestiones, pero tiene mucho potencial desde el diseño. Hay mucha obra construida en todo el mundo, por eso están buenos estos espacios donde podemos empezar a contar un poco. Hoy fue un repaso, pasamos 160 imágenes, pero cada técnica tiene su desarrollo a nivel mundial. Nosotros estamos muy atrasados con la información, con el marco normativo, con un montón de cosas con respecto a lo que está sucediendo depende de cada técnica y cada material. En Chile, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Europa, hay una gran movida de esto que está sucediendo en otros lugares del mundo. Hay una gran movida. Hay biocorralones que comercializan a toda Europa materiales naturales estabilizados, fraccionados para bioconstrucción. Hay aislaciones térmicas de hongos, de cáñamo, de lana de oveja, de corcho. Hay paneles de arcilla ya directamente para atornillar y listo, para generar bioconstrucción o bioarquitectura en seco. Hay mucha cosa dando vuelta. Los paneles de rastrojo del trigo que yo les mostré hoy están desde 1950 en Europa, comercializándose en Inglaterra, en República Checa, en Australia.
Nosotros lo estamos empezando a ver ahora, en el 2021. La construcción con madera en el mundo tiene 200 años, más de 200 años, el Balloon Frame, digamos, ¿no? Nosotros lo habilitamos como Platform Frame en el 2018. Venimos bastante atrás, hay una gran movida en el mundo. Nosotros desde las universidades, los colegios, este tipo de espacios, tenemos que poner estos temas para que la gente entienda que existan, aparezcan en el radar, los empiecen a indagar y a partir de ahí se animen a poder considerarlos para sus proyectos, poder considerarlos para sus obras de remodelación, de ampliación, de obra nueva, de lo que fuere. Y me parece que para eso es fundamental formarse y entender sobre los materiales. Bueno, no sé si te contesté, Ricardo, me fui por las ramas, pero era un poco lo que me ¿Puedo Hola, Alejandro. por supuesto, Horacio, pero déjame, Horacio, por favor, déjame contestar una pregunta. No, rastrojo de alfalfa, por favor, no. No se usan en quinchas, es puro nitrógeno, eso se composta, eso trae insectos, desaparece y no funciona para la retracción que tiene que ayudar a la tierra en la retracción. No usen rastrojo de alfalfa para quinchas. Sí, pueden usar otra cosa que no sea trigo, si no tienen trigo, pero bueno, con las mismas características de la fibra del trigo. Sí, Horacio, por favor, perdón que te interrumpí. No, para nada. Solo una acotación, me sumo al comentario y a la pregunta de Ricardo. Cuando Ricardo pone cuál es la limitación, mi obligación desde la academia, Ricardo, es contestarte ninguna. Ninguna. Y la cuestión que tiene que ver, me parece que vos ibas más al tema de lenguajes. O sea, por un lado, lo que plantea Alejandro, o sea, tener claramente conocimiento de la técnica, pero respecto a los lenguajes, y para salir un poco de la homologación, por así decirlo, de lenguajes que hoy sucede cuando planteas que las ciudades empiezan a parecerse, las ciudades se parecen porque empiezan a competir entre ellas como producto, como mercancía, ¿no? Y entonces necesitan homologarse en su lenguaje. Y yo creo que en este caso estas técnicas o estas tecnologías nos abren un camino básicamente a la creatividad y a la osadía, ¿no? A usar y a probar, y entonces considero que la limitación no está. O sea, no está. La limitación es justamente esa, que no está. Así que me parece que es una fantástica oportunidad para probar, para desarrollar y para experimentar y generar, como vos planteabas, nuevos lenguajes, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías o los nuevos materiales generan nuevos lenguajes y esos lenguajes deben ser homologados y difundidos. Eso nada más. Hoy hablo poquito, Ale, porque hoy tengo a mi chiquito, está lleno de mis chiquitos ahí dando vueltas, así que los dejo a ellos. Muy bien, ya lo escucharon el profesor. Solo quisiera, continuando lo que esta homologación del lenguaje, digamos, lo duro que está resultando en todas las regiones del país, la aparición en medios urbanos y sobre todo en los medios de tipo barrio cerrado o semirurales, de las casas tipo cubo de vidrio, digamos, como imaginario demandado por los desarrolladores, por los propietarios, los clientes, y por el imaginario popular que demanda esa forma de casa. Digamos, no estamos luchando solo contra una cuestión cultural que devenga de prejuicios con respecto a la forma, sino contra la instalación de esos imaginarios. A eso me refería. Digamos, si podemos colaborar para hacer viviendas de mucho mejor calidad, pero también mejorando la calidad formal. Sí, yo creo que también, perdón, la bioarquitectura empieza a ser como una filosofía, digamos, ¿no? De tender a lo pasivo, de tender a lo eficiente. Un ingeniero agrónomo que es presidente del Passive House de Latinoamérica decía que muchas veces se proyectan depredadores ambientales y energéticos, y son depredadores que duran 50 años. Entonces, a la hora de proyectar,
nada, pensar un poco en eso, ¿no? En la huella de carbono, en el impacto, en los gases de efecto invernadero, de dónde traen los materiales, a dónde van los materiales. Cuando se desconstruye esa casa, lo que fuere, casa, puente, bueno, ¿a dónde va? ¿Qué pasa con eso? Bueno, y también pensar un poco en la eficiencia. Nosotros tratamos de generar, o vamos a tratar desde el ciclo de generar propuestas que sean eficientes, fundamentalmente que sean eficientes, que certifiquen o que verifiquen la categoría B o B+, del código de etiquetado energético de viviendas, que sean que no necesiten tanta calefacción, que no necesiten tanta refrigeración, que tengan ventilaciones cruzadas, que tengan aleros proyectados para contemplando el asoleamiento, que tengan muros trombe, que tengan geotermia, que tengan cosas desde lo pasivo que van a empezar a potenciar, digamos, y van a generar confort sin la necesidad de grandes elevaciones, digamos. Perdón, Adriana, ¿querías preguntar? Sí, quería hacer una consulta. Estaba mirando los videos que pasaste, las imágenes, y lo hiciste parecer como muy fácil a las técnicas, como algo muy, muy fácil de poder replicarlo, ¿no? Yo que estoy en la cooperativa, se trabaja todo lo que sea construcción tradicional, y la primer respuesta que alguna vez tuve de que este tipo de construcción era muy, muy cara y muy difícil de mantenerla. ¿Es tan así? O sea, entiendo que hay distintos tipos de construcción, pero me intriga saber cuál es el cuidado que hay que darle después de que ya está la construcción hecha, digamos. ¿Es tan complejo realmente como se hace parecer, o los que no conocemos de la bioconstrucción es lo que entendemos? A ver, no es un revoque de tierra, no es un revoque de cemento, pero un revoque de tierra se puede pensar en un revoque de cal. Existen distintas alternativas. Si es más durable o no, si se proyecta bien, si se piensa bien, si se cuida bien, por ejemplo, al exterior con aleros, con revestimientos o lo que fuere, es durable. Tiene otras características. A ver, tal vez en durabilidad o en resistencia, un revoque de cemento tiene más resistencia que un revoque de tierra. Tal vez la característica que le aporta la tierra, digamos, a una vivienda es que regula la humedad interior, la trata de mantener el 50%, eso lo que genera son viviendas que no tienen tanto polvo estático en suspensión, que son más saludables porque para problemas o afecciones respiratorias como asma, problemas respiratorios, digamos, al regular mejor la humedad, porque absorbe y absorbe, genera, digamos, mayor confort para ese tipo de cuestiones. Térmicamente, las técnicas son muy flexibles, dependiendo de la que se elija, son muy térmicas, con lo cual se genera mayor confort en la vivienda. Tiene ventajas y desventajas, como todos los materiales. Nosotros lo que queremos es que se puedan presentar, que se puedan indagar, digamos, y a partir de ahí que se tome la decisión, pero con la información. Las técnicas, dependiendo qué técnicas, hay muchas técnicas, por ejemplo la quincha o la paja encofrada, todas las técnicas que tienen que ver con madera cerrada son muy livianas, se pueden hacer tranquilamente, se hacen en cooperativas de mujeres, se prefabrican paneles, se generan aislaciones térmicas. Imagínense que 2,5 metros de muro se transportan entre 2 personas, el bastidor, digamos, ¿no? Y se monta en obra, y en un día se hace una vivienda, o sea, se monta una vivienda. Con 3 personas pueden construir todas las piezas aparte para una vivienda en 3 días, y con esas mismas 3 personas en 3 días más hacen todo el montaje de la vivienda con techo y todo, si ya está la platea terminada esperándolos, ¿no? Con lo cual es cuestión de animarse, es cuestión de entender la lógica, de animarse, de ver qué disponibilidad de materiales hay, qué interés en la zona hay, y a partir de ahí arrancar.
es una técnica que se apropia muy, muy rápidamente. La mayoría de las técnicas estas son de fácil apropiación y son livianas y son con materiales naturales que están disponibles localmente. Eso es lo que lo hace piola, porque no hace falta en grandes erogaciones, digamos. Entiendo, gracias. La pregunta del chat si es un tema de proyecto y logística que de costos. Hay biocorralones en Argentina ya que generan distribución de materiales preelaborados que lo envían a tu obra, digamos, como si fuese cualquier otro tipo de entrega de corralón. La intención es poder generar, digamos, propuestas para que se generen, digamos, la disponibilidad de estos materiales, pero también para identificar la disponibilidad local de estos materiales, de madera, de arena, de piedra, de tierra, de fibras. Está bueno, digamos, entender, por lo menos entender cuáles materiales podría utilizar para una construcción para poder localizarlos en mi región y ver si hay disponibilidad y ver de qué manera proyectar con ellos. ¿Alguien quiere abrir su micrófono y preguntar algo? Yo por ahí una reflexión, ¿no? Contestándole a Adriana. El tema de que tener una vivienda de materiales naturales, yo no la tengo, ¿no? Pero implica cierto compromiso, digamos, en su construcción, que después deviene en un saber respecto de la materialidad y cómo repasar algún revoque o hacer algún trabajo, digamos, que no sea algo que se necesite llamar a alguien experto, sino que si uno formó parte de esa construcción y la va viviendo, digamos, me parece que hay analogías respecto de la educación o la salud, ¿no? La autogestión de las cosas implica un conocimiento superior y un compromiso, y bueno, si uno pretende llamar al plomero o al albañil para que haga las cosas una vez por año, es una cosa, y si uno se hace cargo de la casa que tiene, que hizo, bueno, también no es tan difícil, digamos, se puede laburar con tierra, digamos, no, a diferencia del cemento, no genera, digamos, todo este tema de salud, digamos, que tiene que ver con tocar materiales que no son inocuos, digamos. Entonces, bueno, sinceramente, hasta los niños pueden participar, digamos, de estos espacios de construcción y de puesta en valor cada determinados años de algunos revoques o cuestiones así, pero no tiene que ver con un costo, sino con un mantenimiento de una vivienda, digamos, como cualquier otra. Sí, hay toda una gran movida alrededor de estos materiales y de estas técnicas. Por ejemplo, el concepto de mingas, el concepto de ancestral, digamos, de que viene de Minca y tiene que ver con esto, ¿no? Con la construcción colectiva, y donde el material genera e invita, digamos, a meter la mano, a recibir ayuda, a dar ayuda y a jugar, digamos, ¿no? Creo que saca eso lúdico, digamos, que tenemos por lo menos los que nos criamos en el contacto con la tierra, digamos, y que nos recuerda un poco a eso. Es un material, como decía Gabo, muy ameno, es un material que se trabaja con la mano, no hace falta cuchara, porque te deja las manos suaves, porque no te complica al respirarlo. Es un material que se produce en viviendas, obras arquitectónicas con muy pocas herramientas, se pueden generar con serrucho y martillo. Entonces tiene muchas características, digamos. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Antonio, estás muy callado. Te hago una consulta, Alejandro. El Sí, tema de los locales húmedos, por ejemplo, el baño, con el tema de revestimientos verticales, sí, ¿no habría problemas en aplicarlo sobre la quincha, por ejemplo? La impermeabilización, digamos. Sí, hay que ver cómo está ventilado, hay que ver si esa quincha va a estar sobre una platea o si va a tener vibraciones, digamos, porque si puede estar sobre una plataforma elevada y si hay mucha vibración puede llegar a desprenderse. Igual siempre tenés la alternativa
de poner una malla, de poner un mordiente, de poner un material, digamos, para lograr, digamos, la colocación de la cerámica. Hay que ver, ¿no? O sea, es como que no hay una receta universal para todo, porque no conozco el proyecto, no sé las características, pero, por ejemplo, un revoque de tierra va bien sobre ladrillo cocido y sobre ladrillo cerámico, hay muchas experiencias. En un local húmedo hay que ver de qué manera se aplica, digamos. Hay experiencias, sí, hay muchas experiencias de colocación, pero hay que ver cada obra en particular. Te hago una consulta más, por lo que estuve leyendo. El tema, por ejemplo, de los pisos se pueden hacer con cemento alisado, digamos. Yo en la mampostería, ¿puedo hacer un micropiso, por ejemplo, un cemento alisado en lo que es el baño, como para impermeabilizarlo? ¿En piso o en muro? En las paredes, muros. No, a ver. Lo que sucede es que es una patología que se ve en la restauración del patrimonio histórico, digamos, donde tenés un muro de tierra y se revoca con un revoque cementicio y eso termina de arruinar el patrimonio histórico. ¿Por qué? Porque no funcionan igual, no trabajan igual, no se genera... a ver, la bioconstrucción, la característica principal que tiene es que la casa respira, ¿sí? Todos sus muros respiran. Entonces se genera un intercambio interior y exterior. Cuando uno pone una barrera impermeable, que puede llegar a ser un plástico, una cerecita, un cemento, digamos, un revestimiento cementicio, provoca una barrera, digamos, y esa barrera complica ese intercambio de humedad y el muro de tierra se va a arruinar. Y la pared se va a quedar, digamos, se va a separar el revoque cementicio del relleno, del revoque grosso y del relleno de tierra, digamos. Eso no es aconsejable, digamos. No funcionan bien. Lo mismo que con muchas columnas o vigas de hormigón armado en construcciones de adobe. No funcionan bien. No trabajan igual y siempre van a traer patologías. Lo mismo las pinturas, ¿no? También el tema de que no pueden ser látex. Lo mismo en las pinturas. Ale. Sí, Antonio. Me pasó a mí de tener dos experiencias distintas con respecto a lo que consultaba el compañero. Una de estar en un baño hecho con revoque de tierra, digamos, estabilizado con baba de cactus y demás, con baba de tuna, aplicado con llana. Y bueno, y al final terminado con aceite de lino. Y pude verlo en acción, digamos, con una lluvia que lo azotaba constantemente y que el material trabajaba muy bien, absorbía una cantidad X de humedad, el resto lo rechazaba y no le generaba ningún tipo de erosión. Esto también me lo explicaba una de las personas con las que hice el curso, que tiene que ver con la aplicación con llana, porque aplicarlo con llana se cierran los poros del material, el material copia el relieve de lo que se le pasa por encima. Eso por un lado. Y después me pasó de ver que aplicaran un revoque cementicio a presión con fratacho en una pared de paja encofrada. Y el revoque, o sea, el cemento metiéndose entre los hilos de paja, vi que se comportara bien. Eso es como comportamiento raro del cemento con material orgánico. Después, en lo que es pared lisa de barro, si se le aplica un revoque cementicio o cualquier pintura plástica que selle los poros, como vos decías, la pared lo rechaza. Bien, ahí está mostrando, no sé quién está compartiendo, pero un amigo de la casa, que es Gernot Minke, y él, para mostrar un poco esto que estás contando, Antonio, hizo su lavamano, el que usa todos los días. A nosotros con Gabo no nos gusta mucho, pero bueno, es el lavamanos de Gernot Minke y es muy famoso porque intenta demostrar esto, ¿no? De que no se desarma el lavamanos, no se deshace y es de tierra. Ahí lo tiene estabilizado con aceite de lino. Yo lo que le trataba de contestar a José es la experiencia de la fijación de cerámicos sobre revoques de tierra, que a veces se genera lo mismo, digamos, ¿no? Yo tengo un baño con revoques de tierra, no se produce ningún tipo de condensación,
y tengo en los lugares donde puede llegar a recibir agua directa un revestimiento, pero lo tengo hecho con una placa, o sea, pegado sobre una placa, digamos, ¿no? No directamente revestido sobre el barro. Claro, ahí va mi pregunta por el tema de la ducha, ¿no? O sea, que es el lugar donde va a recibir agua o de la bañera, ¿no? Sí, pero vuelvo a identifiquemos la debilidad del material, la característica, la debilidad, y no lo forcemos. No hace falta ponerle una ducha todos los días en una pared de tierra. Hay experiencias, sí, pero son investigadores que han desarrollado un montón de experiencias a nivel mundial, con ensayos, con pruebas de muchos años, y a veces por probar después se genera lo contrario. No, la tierra no sirve porque se me lavó toda la ducha. Y bueno, sí, es preferible no forzar el material. Nosotros que, por ejemplo, dale, Antonio. Nosotros que, por ejemplo, construíamos en una época con un grupo de personas y demás, lo que eran trabajos para afuera, como vos decís, Ale, no forzábamos el material, y en las dos paredes de la casa, que eran minúsculas, que iban a recibir agua directamente optábamos por otro material. Algo que me gustaría agregar en relación al material impermeable o no en baño y exterior, es que es muy adecuado para trabajar con barro la cal. Las mezclas de cal y yeso provocan revoques muy duros que son compatibles con la tierra en un 100%. Y son materiales que no tienen tanto impacto ecológico porque, bueno, de hecho la cal para fabricarla se hace con una cantidad de energía, pero durante su vida útil en la aplicación, todo el monóxido de carbono que se arrojaría en la fabricación lo absorbe durante su fraguado. Así que desde ese punto de vista sería lo adecuado para resolver cuadros de ducha y revoques exteriores. Solo eso. Sí, es una excelente alternativa, la cal, los revoques con albuminato de calcio, todos los revoques que incorporan kaolín. Hay en el librito, digamos, hay muchas alternativas que generan menor impacto ambiental, volviendo a no forzar el material, digamos, ¿no? Entendiendo cuál es la lógica y la limitación de cada uno. ¿Hay algún constructor en la sala? ¿Hay algún constructor de la región o algún bioconstructor? Jesús, tenés el micrófono abierto. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? ¿Alguna crítica? ¿Algo que me olvidé, que me faltó? Esta charla va a quedar grabada, por si se la quieren compartir a alguien. Sí, Jorge. No, solamente pensar como una reflexión propia, ¿no? Digo, el no pensar el material, digamos, el conocer el material para poder identificar sus debilidades, pero no conformarnos con eso, sino para qué estamos, ¿no? Digamos, para poder mejorarlo, que no recular ante una debilidad del material, sino tratar de forzarlo a alguna experimentación en la que podamos ver cómo se comporta y ver cómo se puede mejorar esa aptitud para poder seguirlo mejorando. Si no, siempre va a seguir en una línea muy estanca con respecto al desarrollo, la utilización y la formación de manos de obra, digamos, el avance con nuevas tecnologías. Si no va a seguir siendo siempre, me parece a mí, ¿no? Si no va a seguir siendo siempre una cuestión muy, bueno, casi que la era de las cavernas, digamos, así como en algún momento apareció el aceite de lino, apareció la inclusión de las babas de cactus y algún tipo de elemento, me parece que está bueno, digamos, también fomentar el, bueno, experimentemos. Mientras podamos, experimentemos para ver cómo lo seguimos mejorando. Como habrás visto, eso es parte de nuestras propuestas, de los objetivos, de los ciclos, claro. ¿no? Sí, mostrar sí. Y decir, bueno, ¿cómo se puede racionalizar y mejorar
el uso de estos materiales ancestrales para esta época en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, estos ciclos impulsan los ensayos, las investigaciones para determinar las prestaciones, el desempeño de las propuestas y a partir de ahí abrir el juego y que sirva, digamos, para la toma de decisiones. Es importante entender el desempeño de cada material para poder proyectar de la mejor manera. Entonces, estos ciclos generan eso, ponen los temas e impulsan la investigación y el desarrollo de las tecnologías. Quería consultar en cuanto a lo que es la obra, en cuanto a planificación, organización, si hay algún manual o algo de todo esto que nombraste que está en la red, de qué diferencias hay en todo lo que es la obra en sí, también, digamos, en dónde se ubica cada obra, cómo se reconoce en el lugar, digamos, el material, por ejemplo, desde el suelo, el reconocimiento, bueno, las diferentes fibras que puedan haber, y sé que hay acá, bueno, desde todos lados de Argentina, no sé si hay, digamos, como alguna documentación o algo que explique esas diferencias, tanto en la obra, digamos, una obra tradicional a una de tierra, y digamos, de los materiales que hay en cada región. Sí, se está trabajando en un manual en Córdoba, con el estudio Cuino, hay gente del Colegio de Arquitectos de Córdoba, están trabajando hace un tiempo. No hay un manual que sistematice, sería muy amplio, digamos, porque cada región del país tiene sus materiales, sus lógicas, su zona bioclimática, su zona sísmica, y hoy Argentina no tiene ese manual, y yo lo considero necesario. Todo esto... Adentrarse, por ejemplo, hay gente que quiere empezar a construir, o que a mí me toca en este momento empezar a enseñar bioconstrucción desde cero, digamos, entonces, ¿cómo haces para explicarle a las personas que no saben nada, o sea, que no conocen nada, desde el reconocimiento, digamos, del suelo, desde los materiales que hay en el lugar, de qué diferencia hay entre una obra que, digamos, común, que vemos todos los días, en todos lados, a la diferencia que puede llegar a haber en una obra, digamos, de barro? Entonces, por eso, por ahí va mi pregunta, a ver si había algún, no sé, algo ya hecho, entonces a partir de ahí, como tomarlo de ejemplo y aplicarlo, digamos. Y en la actualidad hay información atomizada y de distintas partes del mundo. Por ejemplo, para la caracterización de suelos está lo que desarrolló el CITED en 1995, el Centro de Investigaciones de Tierra, que es un programa iberoamericano. Ahí surgen, digamos, un montón de requerimientos y de parámetros. Bueno, el momento tierno. Hay un montón de material atomizado. Hay material de la red Proterra Iberoamérica que enseña cómo poder caracterizar y estabilizar los suelos. Ahí ya vas a tener, en base al estudio del suelo del lugar, en base a la caracterización de campo que vos puedas hacer con ese suelo del lugar, vas a entender de qué está compuesto y vas a poder entender cómo estabilizarlo para el uso que vos le vas a dar dependiendo de la técnica que vas a usar. Para la definición de la técnica vos tenés que analizar un montón de factores. Primero, ¿dónde está la obra? Por ejemplo, la obra Rojo, vos ahora estás en Tierra del Fuego, en Río Grande. Entonces, bueno, la característica bioclimática, la biorregión, digamos, la zona bioclimática de Tierra del Fuego. Y eso te va a dar una necesidad. A partir de esa necesidad vas a ver qué técnica sería la más apropiada, de acuerdo a los materiales, para poder... Okay. Sí, se entendió. Bueno, gracias. Me la trae la cuba. Porque Bueno, no sé si hay alguna consulta más al equipo. Sí, yo tendría una consulta. Mi nombre es José Luis. Yo tenía algunas intenciones de empezar a comenzar a trabajar para consumo propio, en realidad para mi propia casa, la técnica de tierra alivianada, creo que es que se llama,
Y bueno, yo vivo en la zona de Neuquén, y por lo que estuve averiguando, está bastante complicado conseguir paja de trigo, que es lo que, por lo que he visto, he leído, es la que recomiendan para utilizar. No sé bueno, si tienen alguna noticia o información de dónde se podría llegar a conseguir. Lo que vamos a hacer en el ciclo es, con la colaboración del INTA, es tratar de identificar las fibras vegetales que serían similares. Por ejemplo, en Córdoba identificamos la moa, el sorgo, el trigo. Bueno, había varias fibras que servían, digamos, ¿no? En la región donde hicimos el primer proyecto Zoom. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a generar información. Esa información se va a volcar a los equipos de proyecto con respecto a dónde están las mejores arcillas y dónde están o de qué características tienen las fibras vegetales más apropiadas para la construcción. Y es una excelente decisión proyectar en esta región con tierra alivianada. Tierra alivianada es mucha fibra, poca barbotina. Básicamente se hace una gran ensalada donde se condimenta con barbotina. La barbotina es arcilla con agua licuada, ¿sí? Y se mete a presión puede llegar a ser en una quincha o en un encofrado. ¿Cómo lo vas a hacer vos o cómo la estás pensando? Hasta el momento lo pensaba hacer con un encofrado de caña, porque bueno, es lo que tenemos acá disponible. Bueno, esa es la lógica. Vos tenés caña disponible, es un excelente material. La caña también aísla térmicamente entre nudos. Entre nudos tiene una cámara de aire y el aire es un excelente aislante. Está estanco, entonces es un excelente aislante para materializar muros. Obviamente hay que ensayarlos. Lo ensayó Guadalupe Cuitiño desde el CONICET Mendoza, lo ensayó en el INTI. Gracias, porque pensaba cortar las cañas a la mitad. Error. No. Ahí, por eso entender el material, ¿no? Ahí vas a estar perdiendo un aislante, es un sistema de aislación térmica natural, una caña. Está bien, perfecto, gracias. Acá me comentaron que bueno, que yo eso lo iba a ver la semana que viene, seguramente el fin de semana, que hay como una especie de juncos que sacan del lago, bueno, un lago que está cerca de Cinco Saltos, que lo sacan y lo tiran al basurero. Me dijeron que lo estaban utilizando para construcción natural. Bueno, espero el domingo que viene iré y por ahí puedo aportar algo de información. Bueno, ¿O dónde puedo aportarla? Bien, ¿por dónde podés aportarla? Ahora Gabo va a pasar los links para que te puedas sumar al ciclo de Allen, del Alto Valle en realidad, y adentro del grupo ampliado también podés tener la posibilidad de acceder a un montón de información y de participar de los grupos de trabajo, como son los que mostré al principio del video. Una característica que tenés que considerar a la hora de caracterizar fibras es el contenido de nitrógeno, para que esos juncos no se pudran adentro del muro, digamos, no se composten, no desaparezcan, y que no le gusten a los bichos. Principalmente, claro. Gracias. De nada. Bueno, son casi las 8. ¿Quieren hacer las últimas preguntas y vamos cerrando? Perdón, Ale, ahí estoy compartiendo un link al formulario de Google donde pueden inscribirse para que yo les mande toda la info de este ciclo que está disponible para todo el mundo. Si conocen a alguien que ya está participando, también les puede acercar el link. Pero bueno, si llenan este formulario, yo les mando la info. Y desde ya todos los videos que estamos haciendo también están quedando grabados. Y bueno, sirven para consulta y esas cosas. Gracias. ¿Quieren hacer? Yo abro el micrófono, Ale, para agradecerte y bueno, creo que estuvo más que interesante y fue una introducción amplia y creo que va a generar, al menos entre los estudiantes que son los que tenían ansiedad para ver un poco la temática, va a generar bastante curiosidad y bastantes ganas, me parece, de producir en función de esto. Así que gracias.
Lo importante es que se genere un disparador. A partir de ahí, unos dirán, bueno, che, pero acá en esta región esto y lo otro. Y bueno, está buenísimo que estén participando alumnos de la universidad. Tienen a su cargo generar propuestas, digamos, para construir prototipos en la región. Y estaría buenísimo que eso... A ver, lo bueno de poder materializar prototipos es que la gente que no entiende de qué se trata esto va a poder ir, va a poder verlos, vivirlos, sentirlos, ustedes mismos como proyectistas, y a partir de ahí eso puede llegar a ser un disparador o un incentivo para muchísima gente que escuchó de su abuelo, de su padre. Nosotros venimos de 2 generaciones o 3 donde no nos enseñaron cómo construirnos la casa, de cómo usar materiales naturales, como hacían nuestros abuelos, tatarabuelos, y de ahí para atrás 10.000 años. Imagínense la cantidad de generaciones donde no tenían, digamos, la disponibilidad de materiales que hay hoy. Bueno, ¿qué pasa si empezamos a pensar en lo local? ¿Qué pasa si empezamos a pensar en de dónde surge ese material, a dónde va? Y cómo poder empezar a potenciarlos, a asociarlos, a proyectar, y me parece un excelente desafío. Cuando vean las charlas de Quincha, por ejemplo, van a ver las tablas comparativas de los desempeños, de los coeficientes de transmitancia térmica, que parecen palabrotas, pero que básicamente comparan todos los materiales, y van a ver lo mal que estamos proyectando. Van a ver cómo nos olvidamos de un montón de cuestiones, de sobrecimientos, de alero, de postigo, de plantas, de todo. Nos empezamos a olvidar y empezamos a forzar y a meter equipos de calefacción, de refrigeración, dobles vidrios y etcétera, para tratar de compensar lo mal que estamos proyectando. Y tal vez podíamos sacarle jugo a algo que tenemos al alcance y que es mucho más económico, pero no lo teníamos en el radar. Entonces lo dejamos pasar o no lo vimos. Bueno, la intención es poder meter muchas cositas en el radar para tenerlas en la valijita de herramientas y poder sacarlas, digamos, cuando exista la posibilidad. Así que bueno, es un lindo desafío. Me parece que está bueno. Nosotros nos ponemos a disposición para generar todas las charlas que necesiten. Si quieren hacer charlas para la universidad que están proyectando específicas con respecto a una técnica u a otra, podemos hacerla como para sacarle las dudas y a partir de ahí, bueno, a generar. Así que muchas gracias. Bueno, si les parece, alguna pregunta más, si no cerramos, siendo las 8:03, y nos vemos el jueves que viene con la siguiente charla, que va a ser construcción con madera, con una eminencia nacional en la construcción con madera del INTA, el ingeniero forestal Martín Sánchez Acosta. Tiene más de 50 viviendas de madera construidas en el país, capacita, transfiere, la verdad que es un honor tenerlo en este ciclo, así que no se la pierdan porque van a aprender un montonazo, se los puedo asegurar. Bueno, lee mi propuesta, Dani. ¿Cuál es tu propuesta? ¿No la leí? Ahí está. Abramos los micrófonos para un aplauso. Ah, no, pero no sé. Bueno, vamos a aplaudir todo esto. Excelente, ¿eh? Bueno, y pasamos 164 imágenes y 4 videos en 50 minutos. Batimos un nuevo récord, así que... Al Guinness. Gente, hasta el jueves que viene, en una nueva charla acá del ciclo. Muchas gracias por estar. Se bancaron 2 horas de vorágine, así que bueno, agradecido. Muchas gracias, Ale, y a todos. Gracias, cuídense mucho. Gracias.